Bienvenidas a un nuevo capítulo de Atracones de... Inauguramos esta temporada con una invitada muy especial, alguien a quien tenía muchísimas ganas de ver y a la que le agradezco muchísimo que haya aceptado mi invitación. Ella es Estefi Fernández, Estefi Activa. Muchísimas gracias, Estefi, por aceptar mi invitación y querer estar con nosotras este ratito hoy. Gracias a ti y encantada de hablar de estos temas además. Qué maravilla. Bueno, Estefi, para que si hay alguien que no la conoce, que no creo, bueno, es deportista, es nutricionista, tiene un enfoque maravilloso, ha hecho un proceso de deconstrucción, ella también, ¿no? Como profesional y como persona que ha contado y que hemos podido ver esa evolución, que la seguimos desde hace muchos años, como en mi caso, que la sigo desde hace mucho. Y yo quería hablar con ella del deporte y de la alimentación como maneras o cómo hemos convertido el deporte y la alimentación, que originalmente son necesidades, porque el cuerpo está diseñado para nutrirse y para moverse, lo hemos convertido en un maltrato, en un rasero con el que medimos personas saludables versus personas no saludables, donde hemos convertido el deporte y la nutrición, la actividad y la nutrición en una manera de someterse y no en una manera de cuidarse, que es lo que es originalmente, ¿no? ¿Qué me cuentas de esto? Sí, la verdad que, a ver, a mí me encantó el mundo del deporte porque había como este ambiente que me encantaba de que el deportista pues estaba más enfocado en su rendimiento deportivo, en esta energía que le daba el deporte, en esta fuerza que le daba el deporte, en estas ganas de querer superarse a sí mismo. Y a mí esto me parecía espectacular porque si yo podía ayudar, así sea un poquito, a este deportista a seguir superándose a sí mismo a nivel rendimiento deportivo, pues yo obviamente fascinada. Pero sin duda alguna, a lo largo de los años empecé a ver que esto, como tú dices, se empezó como a confundir y ya no era hago deporte porque realmente estoy mejorando mi rendimiento deportivo, sino ya hago deporte porque necesito tener una composición corporal. Ya no hago deporte por todas estas cosas que me suman, sino que ya yo hago deportes porque odio a mi cuerpo, porque necesito cambiarlo ya, porque, y ya no solamente esto, sino que en el mismo deporte había ya demasiado énfasis a que esta persona probablemente empezó por un rendimiento deportivo, porque el deporte le encantaba, etcétera, y poco a poco se fue como confundiendo por la parte más de composición corporal, de entonces vamos a castigar a nuestro cuerpo básicamente con el deporte, necesito hacer más y más, necesito hacer más y más, y luego con esto pues obviamente está súper unido a la alimentación sin duda alguna, porque entonces se someten a conductas muy desordenadas con la comida, solo para lograr esta parte de composición corporal, pero porque también hay como que esto ya está incluso hasta ya investigado, de que no necesariamente en todos los deportes hay mayor agilidad o hay mayor rendimiento deportivo si hay menor grasa corporal. Y el problema es que casi siempre la excusa de es que tengo que seguir mejorando, tengo que seguir reduciendo grasa corporal es porque voy a mejorar mi rendimiento deportivo, y esto no siempre es así o muchas veces no es así. Por no decir no siempre, sino que muchas veces no es así, es todo lo contrario. Entonces, claro, creo que estaba esta excusa de entonces por eso voy a someterme a regímenes alimenticios que son una locura. Y esto fue lo que empezaba a ver, que yo intentaba hacer como lo mejor posible en la consulta, pero casi era inevitable porque, claro, si alguien te pide en consulta reducir un porcentaje de grasa corporal que llegaba a un porcentaje absurdo, que no había necesidad, pero claro, es lo que te piden, era como, claro, ¿cómo lo intentamos hacer? Como tratando de seguir manteniendo la salud, pero complicado. Entonces yo por esta parte también decidí alejarme un poco porque, claro, iba como súper en contra de lo que yo ya empecé a tener como enfoque, y lo que ya no es que ya no iba con mis valores ni con todo lo que yo creía de la nutrición. Con tu manera de ver la nutrición, ¿no? De ver la nutrición Claro. más allá de
la nutrición sirve para perder peso, para perder grasa. A ver, un momento, stop, ¿no? Como nutricionista, también a veces me preguntan, entonces, si en este enfoque no personcentrista, que no va... que va en contra de la cultura de dieta, la nutrición no es importante. Ah, no, la nutrición es muy importante, pero es que alimentarnos sirve para cuidarnos, no para adelgazar. Y los nutricionistas estudiamos la manera de obtener salud, es verdad, porque nuestro cuerpo tiene unas necesidades, salud a través de la alimentación, no salud a través de adelgazar. ¿No? O sea, el adelgazar como paso intermedio o el perder grasa, como tú dices, ¿no? Los deportistas que dicen, ¿puedo mejorar mi rendimiento a través de la nutrición? Pues por supuesto que sí, pero eso no necesariamente ha de pasar por perder grasa, como tú decías, ni por perder peso. Sabemos que la hipervigilancia de la alimentación genera obsesiones y, bueno, luego esas obsesiones empiezan a generar conductas alteradas, compulsiones, que son las primas hermanas de las obsesiones, que van a ir de la manita y ya se empiezan a hacer todo este pastel que ya conocemos. A lo mejor hay algún deportista que nos está escuchando, pero muchos, y diga, ¿y cómo puedo hacer yo para focalizar mi atención, poner un poco de atención en mi alimentación, para mejorar mi rendimiento, para mejorar también salud, sin caer en la obsesión, sin caer en la hipervigilancia y sin que esto me lleve luego pues, a la escalada de alteración de conducta alimentaria? ¿Dónde está el límite entre cuidado y castigo? ¿No? ¿Dónde está el límite entre observar mi alimentación, incluso puedo intervenir en mi alimentación, sin caer en el sometimiento de mi alimentación? Es decir, que yo elija mi alimentación y que mi alimentación no me cambie. Sí, yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, ahora que tengo como un poco el enfoque también de una alimentación más intuitiva y más consciente, me he dado cuenta que incluso con pacientes anteriores ya lo hacía, con deportistas anteriores, en donde pues intentábamos seguir llevando esta alimentación intuitiva, en donde, bueno, vamos a seguir escuchando a nuestro cuerpo. Si tienes hambre, come. Si si ya te estás saciando, tampoco te obligues a consumir más, o sea, no hay necesidad. O incluso, pues mira, si de repente ya te saciaste, pues lo que podemos hacer es que durante el día, pues si no hemos todavía tenido suficiente energía o tú todavía no te sientes lo suficientemente bien a nivel de rendimiento deportivo, es decir, que te sientes todavía cansado, pues hay todavía a veces mareos, etcétera, o mucho cansancio o mucha fatiga, fatiga muscular también. Entonces lo que hacíamos era como meter alimentos muy densos en nutrientes en repartidas ocasiones. Entonces esto es un tip de nutrición deportiva. Estos tips de nutrición deportiva sirven. ¿Por qué? Porque sí es cierto que muchas veces hay algunas cosas que no vamos por ejemplo, confiar en nuestras señales corporales, como por ejemplo, si yo estoy haciendo una carrera y en una carrera a mí no me da hambre, o sea, haciendo alguna. Entonces, si no me da hambre, yo puedo estar 2 horas corriendo y no me va a dar hambre. Pero la verdad es que si yo a nivel fisiológico, pues obviamente voy a necesitar una dosis de azúcar para seguir, obviamente, teniendo energía, pues este es un tip de nutrición deportiva, ¿vale? Estos tips de nutrición deportiva son importantes tenerlos porque, pues sin duda alguna, necesitamos hidratación, necesitamos algunas cositas que tomar en cuenta para mejorar este rendimiento, ¿vale? Y tampoco no solo para mejorarlo, sino incluso para poder recuperarnos mejor. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta siempre y cuando no olvidemos lo demás, es decir, no olvidemos qué alimentos nos gustan, qué alimentos nos sacian, qué combinaciones nos generan más satisfacción, qué combinaciones incluso, pues mira, me pueden llenar más en diferentes momentos o en diferentes momentos no, qué cosas me sientan mejor también, porque me pasaba mucho incluso que de repente los ciclistas les encanta comer frutos secos y realmente como alimento para poder tener ese shot de energía rápido no es el mejor. Pero ¿qué le voy a decir a ese deportista? No, no comas frutos secos, esto es lo mejor porque a nivel de teórico el libro dice que como son grasas, no, realmente casi muchos me decían que era lo que les sentaba mejor, les encantaba y seguían rindiendo bien. Pues entonces mantengámoslos, no hay ningún problema. Ese es el tipo de nutrición que me parece que está bien llevar, ¿vale? Siempre y cuando obviamente también hay cosas que tener en cuenta dependiendo si es un deportista profesional, ¿vale?
Aquí no quiere decir que entonces este deportista profesional necesita una dieta estricta, sino que hay nuevamente tips de nutrición deportiva que se pueden, en las que se pueden hacer mayor énfasis, ¿vale? Pero en líneas generales creo que la parte en donde ya recurrimos a tengo que pesar los alimentos, tengo que comerme esto 10 minutos después de entrenar porque si no, no me recupero bien, no puedo comer más de esto de carbohidratos porque si no me hincho y entonces estoy muy pesado. Ya aquí entonces es cuando empezamos a marcar el límite de ya nos empezamos a obsesionar con la alimentación, que realmente no hay necesidad. Podemos decir entonces que no es excluyente el tener una alimentación, el escuchar nuestro cuerpo y tener unas pautas generales, porque mira, hay una cosa que yo siempre digo y es que la mente sirve para gestionar, no para controlar. La mente sirve para tomar decisiones, no para controlar. Y obvio que podemos tomar decisiones acerca de nuestra alimentación. Para eso tenemos una mente, para pensar. Pero hay una diferencia entre tomar decisiones, gestionar, teniendo en cuenta el resto de mis necesidades, o controlar desde el control externo, ¿no? Eso es, lo otro es autogestión. Cuando yo uso la mente para tomar decisiones es autogestión. Cuando yo estoy siguiendo pautas externas sin que pase por mi filtro, porque yo decido, yo autogestiono, esto es otra cosa distinta. Y creo que aquí estaría el límite, ¿no? Y hay una cosa que me encanta que has dicho, es la nutrición intuitiva, sí, pero, ¿vale? Sí, nutrición intuitiva, pero, o alimentación intuitiva, pero para hacer una alimentación intuitiva, uno, tengo que haber recuperado la intuición, porque muchas veces las señales a nivel propioceptivo y las señales a nivel, bueno, a todos los niveles, a nivel endocrino, a todos los niveles, están alteradas, ¿sí? Y también tengo un sesgo y hay distorsión de las cosas. Entonces, antes de poder hacer una alimentación intuitiva, voy a tener que recuperar la intuición, entre comillas, y luego, como decías, también tener en cuenta mis necesidades. Si yo tengo en cuenta mi intuición, pues no sé, hace mucho calor y el calor me quita el hambre. Pues no como, ¿no? Porque no tengo hambre porque hace calor. Bueno, pues a lo mejor, además de tener de escuchar mis necesidades, tengo un filtro para tomar decisiones respecto a mis necesidades. Que esto no es blanco y negro, que a veces cuando hablamos de alimentación intuitiva, en el área de deporte o en cualquier otra área, hablamos de alimentación intuitiva, hablamos de escuchar al cuerpo, automáticamente lo que puede pensar una persona es, pues ya está, pues yo si como todo lo que me pide el cuerpo, pues comeré todo el tiempo donuts. Perdona, no tienes una mente que te dice, y siempre pongo este ejemplo, y quien escucha el podcast sabes que cada 3 podcasts lo repito este ejemplo, pero es que me encanta este ejemplo porque es muy ilustra mucho. Es como si en lugar de conducta alimentaria hablásemos de conducta sexual y dijésemos, oh, voy atacando sexualmente a cualquier persona que despierte un mínimo de interés y de deseo en mí, o me pauto las relaciones sexuales lunes, jueves y domingos sin sentir absolutamente nada, solo para reproducirme. Pues escúchame, entre contar macros y micros, no, la alimentación solo para cubrir macros y micros, solo lo que entra, lo que sale, no sé qué, y voy a hacer todo lo que el cuerpo me pide, hay un punto medio que es, yo tengo en cuenta mis necesidades, yo tengo en cuenta mis deseos, yo tengo en cuenta la parte instintiva e intuitiva, pero tengo una mente para decidir, Total. para modular, para decidir cómo cubro esas necesidades. Y hay un punto medio, ¿no? Y creo que los deportistas esto es muy difícil. Yo he sido deportista y además he hecho, de pequeña, ¿no? Hasta los 13 años hice gimnasia y gimnasia rítmica. Y claro, la gimnasia es un deporte donde yo nunca competía a niveles nacionales, ni siquiera, ¿no? Era como una cosa muy de estar por casa, pero sí que veía a mis compañeras del club que eran muy buenas y que ellas sí que competían a niveles nacionales e internacionales, cómo tenían una alimentación tan cuadriculada y tan estricta como los ejercicios que hacíamos. O sea, era una cosa exagerada. Y creo que no es casualidad, dímelo tú que eres la experta, ¿no?, en nutrición y deporte, que haya tantas conductas alimentarias alteradas en deportistas, sobre todo en algunos tipos de deporte, ¿no? La prevalencia es súper alta. Creo que la última vez que lo chequeé era como 65% en mujeres. 65%.
es muy, muy, muy alta. Y obviamente también, como tú decías, hay diferentes deportes que obviamente se marcan muchísimo más. Y es en los deportes en donde uno se hace mucho énfasis en la apariencia, como puede ser, por ejemplo, gimnasia rítmica, ballet, y luego también está el fisicoculturismo, etcétera. Pero luego también hay deportes en donde no solamente es la apariencia, sino este porcentaje de grasa corporal que me puede dar mayor agilidad o incluso me puede ayudar a clasificar. Bueno, no me ayuda, es que indudablemente voy a clasificar o no por el peso corporal, como son los deportes de combate. Y luego los deportes de resistencia, que son todo lo que es ciclismo, triatlón, etcétera, y carreras, pues correr lo mismo. O sea, al final ahí necesito o me mandan, el entrenador ya de una me dice que tengo que tener X porcentaje de grasa corporal porque mientras tenga más ágil soy. Y entonces aquí es en donde más se ven los trastornos en la conducta alimentaria. O sea, la prevalencia es muy, muy, muy alta. Ya luego en deportes de equipo no es que no se vea, pero se ve mucho menos. Sobre todo lo ves en deportes individuales que hacen tanto énfasis tanto en la apariencia, bueno, en clasificar en deportes de combate es una locura lo que hacen tanto jiu-jitsu, todo lo que es boxeo, etcétera, lo que hacen para poder clasificar en el peso corporal, que a veces es hasta absurdo el peso corporal que en donde quieren o les toca clasificar y hacen locuras para poder llegar a ese peso corporal que a la hora del combate ya tienen unas reservas que son mínimas, mínimas para poder competir. Entonces, es lamentable porque al final lo vemos como tan normalizado e incluso los mismos entrenadores lo han normalizado tanto que ya no se tiene en cuenta si la persona tiene un TCA o no, ya es como, claro, es que tiene que hacerlo, es que es lo que hay que hacer. Me viene en Entonces, mente el bikini fitness, ¿no? Yo he tenido algunas pacientes que competían en bikini fitness y esto, la convivencia con un trastorno de conducta alimentaria es tremenda, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos aquí? Es que no hay por dónde cogerlo, pero quizá en otros deportes sí que se podría llegar a un punto medio porque un deportista que lleva entrenando años, que lleva preparándose años y que empieza a tener una conducta alimentaria desordenada, ¿vale? No todo trastorno de alimentación, no toda alimentación trastornada es un trastorno de alimentación, pero cuanto menos tiene una alimentación o una conducta alimentaria alterada y trastornada que le empieza a generar sufrimiento y se encuentra a veces con es que si me pongo a trabajar en esto, voy a tener que dejar el deporte, ¿no? Entonces, bueno, sigo compitiendo, esto también lo he visto, ¿no? Sigo compitiendo hasta que acabe mi carrera deportiva y entonces ya me dedico, entonces ya la conducta alimentaria está así de alterada ya, ¿no? exactamente. Entonces, ¿qué opciones le podemos ofrecer a estas personas de decir, hay una vía de en medio, hay un camino intermedio en el que podemos trabajar tu conducta alimentaria o por lo menos no seguir empeorándola sin abandonar los objetivos, en este caso físicos a través de la alimentación? ¿Podemos cambiar el prisma y poder ver la alimentación como aliada y no como una vara que me somete y Claro. una obligación? Sí, sin duda alguna. Yo creo que obviamente aquí, y esto tú también lo sabrás más, o sea, sin duda alguna se puede, pero creo que hay que primero trabajar las bases de por qué vino, porque no siempre es por la misma razón de tan básica como, bueno, sí, lograr el porcentaje de grasa y ya hay veces que, bueno, pues obviamente, y como lo vemos tanto en TCA en diferentes personas que no son deportistas, lo vemos también en deportistas, que hay un historial y hay un rol de trauma que hay que trabajar antes de poder seguir trabajando el de, bueno, ok, vamos a intentar como recuperarnos de este TCA o de estas conductas desordenadas. Creo que primero hay que ver la base de por qué capaz pudo originarse, que pueden haber miles de razones, pero bueno, seguramente hay una base mucho más extensa y sin duda alguna, pues toda la parte de este rol de trauma, todo este historial, también son personalidades, ojo, muy competitivas, que no necesariamente les mandaron a que tenían que llegar a ese porcentaje de grasa corporal, sino que son simplemente conductas y personalidades muy competitivas, muy exigentes, muy perfeccionistas y por tanto, pues llegaron hasta ahí. Para mí, si trabajamos esto, pues obviamente conjunto a un psicólogo o psicóloga, pues
podemos sin duda alguna ir como recuperando y llegar a este lado de grises, esta escala de grises, en donde no es ni, ok, tenemos que medir, porque me gustó mucho como cuando decías que al final se confunde mucho esto de la alimentación intuitiva y yo siento que también lo tengo que estar recordando todo el tiempo, que es como, claro, a ver, el nombre confunde mucho y es como, es intuición y ya, y entonces no más nada. Y al final todo esto también va de bienestar integral. Entonces, si yo obviamente, que es el objetivo también de una alimentación, cual sea que estemos nosotras implementando, pues obviamente va a ser el bienestar, no va a ser todo lo contrario, pues obviamente en ese caso siempre también hay que tener en cuenta que nuestra parte de esta conciencia interoceptiva de saber qué cosas me están sentando mal, qué cosas me sientan mejor y además de esto, pues tener nociones de nutrición y saber que, bueno, mira, yo sé que estos alimentos me nutren, sé que estos alimentos me aportan X o Y, que eso también recae mucho por parte del trabajo del nutricionista, el poder explicarle un poco más cuál es la función o cuál es la función que tienen diferentes elecciones alimentarias que estamos haciendo, porque creo que muchas veces esto no se tiene en cuenta, es decir, el nutricionista es como, mira, haz esto y ya, y listo. No, o sea, explicarle al paciente para que entienda qué es lo que está pasando en su cuerpo, para que él después pueda tomar estas decisiones por sí solo. Creo que explicarle toda esta parte es súper importante a la persona para que ella poco a poco pueda ir tomando estas decisiones. Y bueno, pues como tú dices, es un trabajo de ir recuperando poco a poco estas señales corporales que están súper perdidas. O sea, hay Al personas que ni final, siquiera saben lo que les gusta, o sea, no tienen ni idea de qué les gusta. Entonces es ir como viendo otra vez qué cosas nos gustan, qué texturas nos gustan más, qué sabores nos gustan más, qué temperaturas nos gustan más de las comidas y todo esto, pues es un trabajo largo, pero yo creo que sí, sin duda alguna sí se puede hacer sin alejar estos objetivos deportivos. O sea, que podemos apretar un poquito más si eso es necesario, sobre todo cuando llegamos a etapas en donde ya entramos a la competición. Ahí podemos como ajustar un poquito más, me refiero a apretar un poco más, no es como el típico apretar del nutricionista de, bueno, eliminamos este grupo de vamos a hacer alimentos. así como una cosa súper Exacto. radical para que Exacto, no, a rápidamente... eso no me refiero a apretar un poco más, a que probablemente pues los tips de nutrición deportiva pueden estar un poquito más enfocados y más como conscientes. Entonces esto lo vamos a tomar en cuenta, la hidratación, el carbohidrato antes y después, etcétera. Pero de resto sí se puede llevar sin duda alguna. Tenemos esta, te he compartido la pantalla, bueno, quien nos esté escuchando no la puede ver, desde dónde tomamos las decisiones, ¿no? Cuando hablamos de alimentación intuitiva no hablamos de anular, como decíamos, nuestra mente y ya está, y no tomo decisiones. Puedo seguir tomando decisiones, pero voy a tener en cuenta todo. Es, como decías, el bienestar integral, no es tanto una alimentación 100% hedónica, no. O sea, es tener en cuenta todas mis necesidades. Mi cuerpo, obviamente, tiene unas necesidades, pero yo no soy solo un cuerpo. Tengo también necesidades sociales, tengo también necesidades familiares, tengo también necesidades emocionales y voy a tener en cuenta todas esas necesidades. Fíjate que la mayoría de veces con la alimentación lo que hacemos es no cubrir nuestras necesidades porque dices, no, pero es que yo tengo en cuenta los macros, los micros, lo cuadro, todo. Da igual, no estás teniendo en cuenta muchas de tus necesidades, ¿no? Cuando tú empiezas a restringir, o sea, la alimentación y creo que el deporte también, como deportista que he sido y que soy, tiene que ser una manera de conectar, no de desconectarte. Entonces, cuando yo la alimentación la convierto en una manera de desconectarme de mi propia alimentación, de mis propias necesidades y el deporte lo convierto en una manera de desconectarme, de someterme, de alienarme con objetivos, pues no, es que la comida y el movimiento son formas de conexión con el cuerpo. Esto no va de no tener en cuenta las necesidades del cuerpo, ¿no? Hagamos alimentación, claro, entonces comes solo lo que te apetece, no tienes en cuenta el cuerpo. No, que yo tengo el cuerpo, pero vamos que sí lo tengo en cuenta, muchísimo, muchísimo. Tengo solo y no hay plan renove de cuerpo como los coches, me tienen que durar toda la vida, ¿no? Entonces, claro que lo tenemos en cuenta, pero sin que me someta. O sea, el cuerpo sirve para vivir y tengo que estar conectado con él y con sus necesidades desde un lugar amable y no desde el
para cuidar una cosa, descuido otra y al final ni cuido una ni otra, porque la mayoría de veces de cosas que se hacen en nombre del cuidado del cuerpo no son precisamente cuidadosas. ¿No? Como Totalmente. decías, cuando yo me quiero entrar en el peso pluma y pego un apretón de esos, esto no es saludable por mucho que tú quieras. Efectivamente. Esto tiene que ser, bueno, creo que es someter al cuerpo a un estrés Horrible, horrible. terrible, ¿no? Esta cantidad de estrés. Entonces, hemos perdido a lo mejor un poco, o vamos a intentar no perder un poco el norte. ¿Para qué y por qué hago yo estas cosas? ¿No? ¿Para qué y por qué hago deporte? ¿Para qué y por qué cuido mi alimentación? Para estar más saludable, para sentirme mejor. Bueno, pues hagamos cosas que vayan en esa dirección, ¿no? En la dirección de sentirme mejor y no de encogerme. La alimentación sirve para cuidarse, no para encogerse, ¿no? Que esto también a Total. veces se nos olvida, ¿no? La alimentación sirve para encogerse, no, sirve para cuidarse, para estar Sí, sanos. me encanta la parte de por qué y para qué. O sea, siempre pregunto como cuál es tu intención detrás de todo esto. ¿Cuál es la intención de hacer deporte? ¿Vale? No, mi intención es porque, claro, me parece un momento súper bueno para poder desconectar de mi vida y entonces poder desestresarme. El deporte me encanta porque me suma, etcétera, etcétera, me aporta salud. Y claro, en todo esto efectivamente es lo que tú dices, vale, si es realmente está la intención, entonces pues intentemos no perderla en el camino, sobre todo con conductas tan obsesivas, tan extremistas y bueno, desordenadas con la comida. Al final es lo mismo que hablamos sobre todo de las dietas y de toda esta pérdida de peso, etcétera. Es decir, estamos tan enfocados en lograrlo que en todo este camino, en vez de lograr salud, lo estamos perdiendo. Entonces, pues pasa lo mismo con el deporte. Al principio el objetivo y la intención era muy bonita, pero como que esa intención se va borrando, la vamos perdiendo, se nos va olvidando y entonces realmente durante todo el camino ya empezamos a tener este tipo de conductas que no suman salud, como tú dices, suman estrés, o sea, son completamente estresantes para el cuerpo. Y este estrés, que además es un estrés crónico, porque si obviamente duramos así meses o años probablemente, pues obviamente este estrés crónico también tiene sus consecuencias. El cuerpo. Claro, claro, fíjate cuando dicen, no, es que hago deporte para ganar calidad de vida, porque el deporte es importante, el sedentarismo es muy malo. Ok, lo que estás haciendo te está haciendo tener más calidad de vida, porque este estrés, como tú dices, el estrés, si hay algo malo para la salud, es el estrés. Es que Totalmente. a todos los niveles, a nivel psicofisiológico, bueno, a todos los niveles el estrés es bueno, la cascada de estrés y todo lo que produce en nuestro cuerpo, en nuestra mente, a nivel emocional, a nivel social, a nivel familiar, a todos los niveles, nos afecta a todos los niveles. Si lo que y creo que esto es una buena manera, ¿no? Como de ir poniendo un resumen. Si algo no me suma bienestar y me lo quita, quizá debo replantearme este por qué y para qué había empezado yo a hacer esto. Sí, súper, súper. O sea, esto es algo que para mí ha sido como súper importante siempre recalcárselo a todos los pacientes. O sea, en el momento en el que tú veas que de repente, mira, te estás olvidando, de repente empezaste a otra vez sentirte mal por las decisiones alimentarias que estás tomando, porque de repente entonces ya te sientes mal por ciertas cosas que consumiste que, bueno, bajo estas reglas alimentarias están como dichas como malas, o sea, son alimentos malos, etcétera. O muchas de estas conductas, bueno, sí, que al final llevan a también a catalogar estos alimentos, a verlos como buenos o malos, a de repente ser muy estricta con las porciones, etcétera. Siempre desde este punto, siempre les digo, recuérdense si esto está llegando y están viendo que les está generando malestar mental, que es el primero que se nota, pues entonces vamos a empezar a preguntarnos, no, recuerda por qué y para qué estabas aquí, por qué y para qué empezaste este camino, por qué y para qué empezaste a hacer deporte, cuál era tu intención. Y a partir de aquí como que nuevamente volvemos otra vez a decir, vale, ok, podemos ir cambiando o reformulando estas conductas o estos pensamientos otra vez para recordarme de por qué realmente yo empecé a hacer esto. Pero bueno, normal es normal olvidarse porque al final también
ya lo sabemos, tú y yo lo sabemos, las cuentas de redes sociales hay muchísimas que promueven este tipo de conductas. Eh, entonces es normal olvidarse, lo veo normal, Sí. pero bueno, es bonito que siempre que hayamos llegado a este punto, siempre recordarse esta frase siempre, o sea, esta pregunta de por qué y para qué estamos aquí. ¿Por qué y para qué estamos aquí? Qué importante es decir. Y qué importante que existan espacios donde podamos seguir recordándolo, porque por desgracia predominan mucho más otro tipo de mensajes, ¿no? El no pain, no gain, el sacrificio. Tienes que sacrificarte para llegar ¿a dónde? O sea, que decir, si en el camino vas a sacrificar algo, por lo menos que no sea a ti misma, a tu bienestar, tu vida, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene? Esto pierde todo el sentido, ¿no? Que tú te sacrifiques a ti misma, a tu persona, a tu ser, por un objetivo pues que no es tan tuyo si lo miras así, ¿no? ¿Qué clase de objetivo es ir perdiéndome a mí mismo por el camino? Tremendo. Totalmente. Entonces necesitamos seguir recordándolo y por eso yo te agradezco tantísimo que hayas querido compartir conmigo este espacio para otra vez recordarlo, porque queda mucho trabajo por hacer, porque a veces se nos olvida que sigue estando ahí fuera esa mentira contada 1000 veces que ha acabado pareciendo una verdad, que la nutrición sirve para quitar, que la nutrición consiste en huir, y la nutrición consiste en acercarme, en Exactamente. ir hacia, ¿no? Ok, la comida está ahí para mí siempre y soy yo quien la elige en beneficio, nunca en perjuicio, ¿no? En beneficio, siempre. Efectivamente, sí, se nos ha olvidado que realmente también se puede tener un enfoque en la nutrición de añadir, de sumar, en vez de estar todo el tiempo restando, quitando, como tú dices, o sea, y todo con un único objetivo que es el de adelgazar, o sea, no. Los nutricionistas somos más que eso, por fin. Sí, la nutrición sirve para cuidarse, no para encogerse. Lo digo Efectivamente. muchísimo, sirve para cuidarse, no para encogerse. Y la nutrición y la alimentación en general, no la nutrición, la alimentación es algo que está ahí y para mí es aliada. Y hemos empezado, ya hace muchos años, que se empezó a ver la comida como enemiga y como amenaza. Y claro, si yo estoy tan ocupada huyendo de la amenaza, ¿cómo no voy a desarrollar alteraciones, ¿no? De la conducta y este estado de hipervigilancia, de estrés, obsesiones, compulsiones y todo el pastel que ya conocemos y que viene después? Y que si no lo conocemos podéis mirar en el perfil de Steffi, también el perfil de Esto es Nutrición y en mi perfil Nutricionalmente, donde hablamos pues, de esto muchísimo, ¿no? De una alimentación mucho más compasiva que existe, que está ahí. Hay una alimentación que está ahí para ti, hay un tipo de nutrición y una práctica, vemos profesionales que tenemos una práctica enfocada en el convertir la alimentación en tu aliada y dejar de huir, porque esto no sirve, porque si sirviese, pues ya habría servido. Entonces, exactamente, así que vemos que no. Vemos que no. Steffi, ¿quieres para terminar dar un mensaje, decir algo que tenga que ver con este tema? Algo que creas que es importante recalcar y que no se olvide. A ver, yo por mi parte solo añadiría bueno, que si te encuentras en este punto en el que ya estás empezando a ver que te está afectando tanto físicamente como mentalmente, y yo creo que más mentalmente, porque creo que esta es la salud que está como muy olvidada, que es la salud mental. Está muy, o sea, como hay muchísimo enfoque en la salud física y en cómo me siento físicamente, etcétera, pero se olvida mucho que la salud mental puede ser hasta más importante que esto. Y si te encuentras en un momento teniendo, pues, mira, muchos pensamientos alrededor de la comida, mucha confusión, muchos sentimientos de frustración, culpabilidad, etcétera, pues no dudes en pedir ayuda o incluso, pues mira, escuchar podcasts como estos que te ayudan un poquito a empezar a entender es que hay otro camino, que el camino de restricción no es el único que existe y realmente no es el que está sumándote, sino que te está restando. Hay otro camino, con este mensaje nos quedamos. Ha sido un verdadero placer, Steffi. Nos vemos en el próximo capítulo. Soy Juana, Nutricionalmente, psicóloga y nutricionista, y Steffi Fernández de Activa nos ha acompañado en el capítulo de hoy, que ha sido una verdadera maravilla. Nos vemos en el siguiente.